Acompañado del titular de la Secretaría de Salud, Mauricio Sauri Vivas, el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió al Hospital General Dr. Agustín Orán para supervisar el inicio de la vacunación contra el coronavirus en Yucatán, que en esta primera jornada se aplicaron 480 dosis a trabajadores de salud que laboran en la zona COVID de este hospital. La enfermera María Andrea Ventura Cauich, quien desde el inicio de la pandemia está laborando en el área COVID, fue la primera trabajadora del sector salud en Yucatán que recibió la vacuna. Durante su visita a este lugar, Ventura Cauich, enfermera con 35 años de servicio en este hospital, fue asignada al área COVID. Se ha mantenido en la atención de los pacientes contagiados del virus desde que comenzó la pandemia. Me siento muy orgullosa. Yo sí quiero que me vacunen porque la vacuna es muy buena para todos nosotros. Sobre todo que yo estoy en el área COVID y le doy gracias porque pues llegó la vacuna aquí en el sector salud. De igual manera, el gobernador también presenció que se le administrara la vacuna al enfermero Pedro Pablo Chel-Ya, quien también ha demostrado su compromiso y gran vocación al meterse a la primera línea de batalla frente al coronavirus. Personal de salud agradece este gesto de nuestro representante, nuestro gobernador, de que está haciendo un esfuerzo tremendo por proporcionarnos ahora sí nuestras armas de trabajo y sobre todo la protección que necesitamos como personal de salud. El gobernador constató la logística y procedimientos de este plan, que inició simultáneamente a las 8 horas de este día en las 16 unidades médicas contempladas para la primera etapa de la vacunación. Se estarán administrando las primeras 9.750 dosis que llegaron al territorio. Médicos y enfermeros que se desempeñan en la primera línea de control del COVID comenzaron a llegar a los hospitales y clínicas en que laboran con sus respectivos pases de vacunación digital, los cuales les llegaron a los correos electrónicos que proporcionaron cuando sus centros laborales los registraron en la plataforma. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.